Hablemos de los planners. Hablemos de un componente de Semantic Kernel que está desde el principio de que surgió la librería y que realmente a veces no lo entendemos. Es bastante controversial. Quédate conmigo porque en esta sesión te voy a mostrar lo que probablemente será el fin de los planners en Semantic Kernel o cómo va a ser muy difícil o muy raro encontrar un escenario en el que los vamos a utilizar. Los planificadores pueden ser uno de los componentes más controversiales de Semantic Kernel. Es una de las tres partes que nos presentó la librería cuando apareció hace más de un año. La primera parte, como recordarás, son las funciones, podían ser las nativas o las semánticas. Las semánticas eran las que utilizaban lenguaje natural para construir un prompt con ciertos parámetros y con una plantilla que nos podía permitir inyectar variables para ejecutarlas directamente en un LLM. En aquella época, el más avanzado que teníamos era el GPT 3.5, suena que fue hace muchos años y realmente no fue hasta hace tanto. Luego tuvimos el GPT-4 y ahora tenemos el GPT-4o. El otro tipo de funciones eran las nativas, que nos permitían ejecutar código en nuestro lenguaje de programación de elección, en mi caso es C#, que bien podía ser integración con otros servicios cognitivos, con APIs, o ejecutar pequeñas partes de programas que se nos ocurrieran. Y combinar todo eso para poder hacer tareas mucho más complejas. La integración de estas funciones, la agrupación de estas funciones, eran con el segundo componente, que eran los plugins, lo que nos permitía agrupar estas funciones con cierto sentido lógico y poder importarlas dentro de Semantic Kernel como por familias. Pues teníamos el plugin de texto, que tenía funciones de traducción, de resumen, de extracción de palabras claves. Podíamos tener un plugin sobre condiciones climáticas, podíamos tener un plugin de cualquier tipo. El tercer componente, que es el que nos compete en el vídeo de hoy, son los planners. Los planners venían a ser la idea final de Semantic Kernel para poder construir aplicaciones y servicios complejos. Básicamente son orquestadores. Eran componentes que tenía el kernel que, dado una intención del usuario, lo que llamaban un objetivo o en inglés un goal, hacía las veces de un seleccionador de las funciones que tenía cargado el kernel para llamarlas una detrás de otra y poder cumplir con ese objetivo del usuario. Incluso tener la inteligencia para poder combinarlas. Llamar a la primera y que la salida de la primera fuera la entrada de la segunda, que la salida de la segunda fuera la entrada de la tercera y así sucesivamente. A lo largo de la historia de los planificadores, de estos orquestadores, tuvimos varias versiones y varios tipos. Empezamos con uno que era el básico, que simplemente te permitía ejecutar una función. Luego teníamos el sequential, que era justamente el que llamaba una función, luego a otra y así sucesivamente. Y luego aparecieron versiones un poco más complejas, siendo la más conocida el Stepwise Planner, que utilizaba ciertas algoritmias de inteligencia artificial para construir una especie de plan y ese plan luego lo ejecutaba. Teníamos una primera llamada al LLM para crear el plan con las funciones que teníamos disponibles y luego llamadas sucesivas para ir ejecutando. Este era muy poderoso, pero extremadamente lento y costoso por la cantidad de llamadas que hacía al LLM. Claro, los LLM han ido evolucionando y ahora son más poderosos, más rápidos y más económicos, con lo cual el Stepwise se ha vuelto una opción bastante funcional con respecto a lo que era hace unos meses. Pero el propio Stepwise Planner fue evolucionando y a día de hoy tenemos uno que se llama Stepwise Function Calling, que lo que hace es las llamadas a nuestras funciones que tenemos en nuestros plugins las ejecuta como llamadas a herramientas. La parte de tool calls que encontramos en OpenAI o function calling, como lo hemos llamado en otros contextos. Este Stepwise Function Calling ha resultado ser muchísimo más eficiente y muchísimo más específico, pero no dejaba de ser lento y costoso. Con lo cual apareció otro planner que se llama Handlebars Planner. De Handlebars lo que utiliza es una notación que te dejo el enlace en la descripción, que se llama Handlebars, que lo que utiliza son llaves para diferentes expresiones de toma de decisiones, de bucles, etc. Esto agregó una complejidad adicional a los planners porque ahora podían llamar al mismo paso una y otra vez. Los bucles podían ser capaces de tomar decisiones en base a si tengo esta condición, hago esta llamada y si no hago esta otra. Por otro lado, era bastante rápido. La generación del plan con Handlebars era muy rápida y su ejecución también, con lo cual el contraste de velocidad con el Stepwise Function Calling era muy notable. Sin embargo, el Handlebars alucinaba mucho, se inventaba funciones. Y aunque tenía mecanismos para detectar que había alucinado el nombre de una función y poder reintentar el proceso, eso hacía que fuera complicada su integración en escenarios complejos. Hacía que nosotros tuviéramos que intervenir muchísimas veces en cómo queríamos que realmente funcionara el plan, lo cual rompe completamente con el paradigma de a dónde estamos yendo, a dónde queremos ir. Como sabes, por más de un año hemos estado hablando que estamos evolucionando o transicionando de un modelo de programación sintáctica a un modelo de programación semántica.
donde antes nosotros como programadores decíamos lo que queríamos que hiciera los programas con cláusulas for, con for each, con ifs, y ahora lo que queremos es con lenguaje natural que una inteligencia artificial sea capaz de detectar esas situaciones, de repetir tareas, de repetir pasos o de tomar decisiones. En principio, Handlebars iba a tratar de hacer eso, pero fracasaba mucho, fallaba muchísimas veces, con lo cual terminábamos nosotros yéndonos al último tipo de planners, que eran los custom plans. Nosotros mismos creábamos la lógica necesaria para poder controlar alucinaciones, para poder controlar ciertas inferencias de los parámetros que tenían que tener nuestras funciones cuando eran llamadas con function calling por la inteligencia artificial, y de nuevo eso estaba agregando una complejidad. La gente de Semantic Kernel se dio cuenta de eso y, como viene el título de este vídeo, se han percatado que probablemente los planners ya no son lo que tenían que ser y que realmente ya las inteligencias artificiales, por su propia definición y por su propia parametrización, tienen todas las capacidades para ejecutar planes. De hecho, con GPT-4o lo hemos visto en varias demostraciones, con lo cual se dieron cuenta que probablemente los planners ya no son necesarios. Seguirán existiendo, los seguiremos teniendo porque probablemente hayan casos de uso muy particulares donde nos convenga tenerlos, pero al final del día, tal vez solo con el kernel podemos obtener un plan de alta calidad cuando combinamos varias funciones de diferente índole. En ese sentido, me gustaría mostrarte el siguiente código que he preparado para mostrarte cómo cambia la situación. Entonces, el código es bastante sencillo. Esta es una aplicación de consola que lo que va a hacer es, como en todos los ejemplos que os he dejado, y recuerda que el código lo tienes en mi GitHub, la dirección la tienes en la descripción. Lo que hacemos es lo que hago siempre, ¿no? Cargar las variables de configuración del fichero app settings, de manera que puedas poner tus propios parámetros de configuración. Esta parte de aquí en particular no es que sea una buena práctica, de hecho no lo es. Esta parte de los logins la he creado básicamente para poder limpiar los logs y dejar solamente las salidas que yo quiero en mi aplicación de console, para que veamos los resultados de los planificadores. Después, como suele ser costumbre en mi caso, creo unas variables de opciones, que es donde cargo las configuraciones, los parámetros de configuración, y lo que he hecho es crearme una serie de plugins. Uno de estos plugins, ¿vale? Es el Time Plugins, que lo que tiene es una sola función que lo que me va a dar es la fecha y la hora actual. Este es el ejemplo típico que se utiliza a la hora de enseñar cómo funciona una función nativa dentro de un plugin, y luego de tener un orquestador al que tú le preguntas, oye, dime cuál es la hora en la ciudad X o en la ciudad Y, y lo que hace es llamar a este código. El otro plugin que hemos creado es uno para recuperar información del tiempo, del clima en una determinada ciudad. En este caso, para obtener información real y que no sea algo tan hardcodeado como podría ser el primero de las funciones, la de obtener la hora, la fecha y la hora. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar un API que es el de la gente de WeatherStack. Este API en concreto, que puedes sacarte un trial y te dan hasta 30 días para hacer un número bastante elevado de llamadas, creo que son 250,000 llamadas, lo que va a hacer es tomar el nombre de una ciudad que le daremos por prompt, nos va a recuperar la información del tiempo en esa ciudad, y lo que le diremos a una inteligencia artificial con un prompt es que es una inteligencia artificial especializada en entender formatos JSON de respuestas del servicio de WeatherStack. Y lo que queremos es que lea ese JSON para darnos una descripción muy corta que podamos entender de cómo está la situación climática. Es decir, que lo que va a hacer esta función es llamar al API de WeatherStack, va a obtener ese resultado que es un JSON. Ese JSON es el que se va a convertir en el contexto de esta llamada que tenemos con este System Prompt, y ese resultado lo que vamos a hacer es que nos dé una interpretación humana. El último de los plugins con el que vamos a estar trabajando es un Image Plugin, que va a utilizar la inteligencia artificial del modelo de DALL-E 3 para generarnos una imagen. En este caso va a tomar una descripción, y con esa descripción le hemos pedido que nos fabrique una imagen. Aquí le estamos diciendo que una persona, un humano, le va a dar una petición para que fabrique una imagen, y que con eso nos salga la imagen que queramos y que nos lo devuelva como un URL, que al final de cuentas es lo que estamos haciendo aquí, donde estamos devolviendo la información, ¿vale? Estamos devolviendo que nos dé una URL. Estos van a ser nuestros tres plugins. Uno que toma la fecha y el tiempo, otro que nos devuelve el clima o el tiempo en una determinada ciudad, y otro que lo que va a hacer es fabricarnos una imagen. Lo que vamos a hacer ahora que es cargar todos estos plugins dentro de lo que va a ser nuestra colección de servicios. Como sabes, en las últimas versiones de Semantic Kernel, nosotros ya podemos poner los plugins como servicios del Service Collection de nuestra aplicación para la parte de inyección de dependencias, y eso luego lo va a poder ser capaz de leer el kernel a través del kernel build. Entonces, la parte del tiempo la vamos a meter como un singleton porque no necesitamos que sea transient. La parte de la imagen y la parte del weather sí las vamos a hacer transient porque vamos a necesitar fabricar constantemente ciertos elementos de conexión, y luego lo que haremos es agregar como transient
el servicio del Semantic Kernel, lo que es el kernel en sí. En este caso, lo que vamos a hacer es leer las opciones que nos van a dar conectividad a un despliegue en Azure OpenAI, que es donde tendremos un GPT-4o y donde tendremos un DALL-E para lo que queremos hacer. Realizamos la conexión. Como contamos hoy día, la mejor alternativa es utilizando un OpenAI Client porque nos va a permitir cambiar el número de versión. Esto es algo de lo que hemos hablado en otros vídeos anteriormente. Creamos el kernel builder y fíjate cómo aquí en el kernel builder lo que vamos a hacer es configurar un servicio de texto a imagen. Esto es para poder hacer llamadas al modelo de DALL-E y otro de OpenAI Chat Completions. Esto es para poder hacer llamadas al modelo de GPT-4o. Fabricamos nuestro kernel y procedemos ahora a lo que va a ser la ejecución de nuestra aplicación. En ese sentido, lo que vamos a hacer es coger los 4 plugins que hemos configurado en la parte de inyección de dependencias, se los vamos a importar al kernel y vamos a setear aquí el objetivo común que vamos a hacer para todas nuestras pruebas. En este caso, lo que vamos a pedir es que nos diga cuál es la fecha y la hora actual en UTC, después que nos diga cuál es el tiempo en la ciudad de Madrid y finalmente que utilice esa información para crearnos una imagen. Lo que esto debería hacer es primero llamar a la función que nos da la fecha y la hora, luego debería llamar a la función que llama al servicio de WeatherStack para recuperar el tiempo en la ciudad de Madrid, lo cual también implica que tiene que ser capaz de extraer el nombre de la ciudad de esta frase, porque si recordamos cómo está definido esa función, la tengo por aquí abajo, la parte del tiempo, acá el WeatherStack toma como parámetro el nombre de la ciudad, con lo cual la inteligencia artificial tiene que ser capaz de extraer esa entidad, de reconocer el nombre de la ciudad, extraerla y mandarla aquí como parámetro. Y por último, la parte de que tiene que utilizar la salida de esos dos para generar una imagen. Es decir, que tenemos 3 llamadas consecutivas, fecha y tiempo, después el clima o el tiempo en una determinada ciudad y la salida de esas tiene que entrar para generarnos una imagen. La prueba la vamos a hacer de 3 formas para que podamos ver la comparativa de cada una de ellas. La primera es utilizando el Function Calling Stepwise Planner. En este caso, vamos a ver que generar, como hemos mostrado en otros vídeos anteriormente, te dejo de hecho el vídeo de esto, lo tienes aquí y lo tienes también en la descripción. Para crear un Function Stepwise Planner es realmente muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es instanciar esta clase, la Function Calling Stepwise Planner, y después pedirle a ese planner que ejecute con lo que está cargado en el kernel, que son los plugins del tiempo, el clima y la generación de imágenes, el objetivo que habíamos puesto ahí en común. La ejecución de esto nos va a devolver 2 cosas. Por un lado, nos va a devolver el resultado y por otro lado tendremos acceso a ver el plan que se ha estado ejecutando. En ese caso he creado aquí un método que se llama Show Function Calling Stepwise Planner Results. Si vamos a este método, que lo que vamos a ver es que hace muchas cosas para imprimir información en la consola, lo que hace es extraer del resultado un chat history. Este chat history es la misma clase que hemos estado utilizando en Semantic Kernel a lo largo de los últimos meses, que lo que define es una conversación entre un usuario y un asistente y que también tiene un system prompt. Esto lo que va a hacer es imprimirnos en la pantalla de la consola del terminal el plan que ha hecho el Stepwise Planner. Nos va a decir las instrucciones que tiene y cada uno de los pasos que va a llamar y de dónde va a ir sacando la información de un lado al otro. Seguidamente nos va a mostrar el resultado, lo otro que obtenemos es el resultado final y eso es lo que nos va a estar mostrando al final de su ejecución. La otra prueba es utilizando el Handlebar Plan. Aquí el Handlebar pues tiene unos pasitos más en comparación con el Stepwise. En el caso del Stepwise, él es un planificador, pero él no tiene un plan como tal, sino que su primer paso es generar el plan y los siguientes pasos son ejecutarlos. Pero en el caso del Handlebars, cuando nosotros creamos el planner, nosotros tenemos que, como primer paso, crear el plan. Él no va a crear el plan solo. Nosotros tenemos que hacer la creación del planner y luego hacer una llamada a Create Plan Async. Este Create Plan Async recibe el kernel para saber todas las funciones que están disponibles y el objetivo que quiere el usuario y nos va a fabricar el plan. Con lo cual, en esta variable que tengo aquí, en el plan, si yo la veo, lo que voy a encontrarme es con en formato handlebars, que utiliza las llaves, el algoritmo de lo que él tiene que llamar para cumplir con el objetivo del usuario. Es donde veríamos tomas de decisiones con cláusulas if, veríamos bucles con cláusulas for, o veríamos simplemente una llamada detrás de la otra en este formato. Como tenemos el plan, después lo tenemos que invocar, tenemos que ejecutar ese plan. Y aquí es donde llamamos al invoca async, nuevamente pasándole el kernel. Y en este caso, lo que vamos a hacer es mostrar ese resultado. Y si te das cuenta, a diferencia del anterior, aquí no tengo un chat history. Aquí tengo por un lado el plan y por otro lado el resultado. Lo que vamos a hacer es tomar ese plan, vamos a iterar sobre él
para mostrar su contenido. Lo que vamos a mostrar es todo ese formato handlebars donde nos va a decir todo lo que va a ir haciendo y luego que nos muestre el resultado que se ha obtenido de ejecutar ese plan. Como handlebars es algo más estático que el stepwise, porque el stepwise como tal va construyendo el plan a medida que se ejecuta, mientras que el handlebars, el plan se fabrica una sola vez y luego se ejecuta, vamos a ver que handlebars es muchísimo más rápido. Pero por otro lado, al ser también mucho más simple, suele ser un poquito más preciso de lo que podemos encontrar con el stepwise plan. Y por último, que es el sentido de este vídeo, vamos a ver cómo podemos hacer todo lo mismo, pero sin usar planners, directamente utilizando el kernel. En este caso, fíjate que lo que voy a hacer es crearme un chat history que no tiene system prompt, no tiene nada, está vacío, y le voy a agregar como mensaje de usuario lo que queremos que se realice. Seguidamente, y aquí es donde viene la parte del truco de todo esto, es que vamos a crearnos unos execution settings. Como estoy utilizando los modelos de OpenAI, el tipo concreto de clase es OpenAI Prompt Execution Settings. Y dentro de esta clase, que tiene muchas propiedades, hay una propiedad que se llama ToolCallBehavior. Y a esa propiedad le vamos a asignar el valor de AutoInvoke kernel functions, que como puedes leer en la descripción, lo que va a hacer es que el kernel tenga la potestad de él automáticamente, sin que nosotros se lo digamos, llamar a las funciones que tiene registradas, las funciones de los plugins que le hemos importado, para poder cumplir con el objetivo del usuario. Una de las cosas interesantes es que para que esto funcione, tiene que delegar estas capacidades en modelos de inteligencia artificial bastante más avanzados. En este caso, yo estoy utilizando GPT-4o, que es el más avanzado que tenemos dentro de OpenAI y es con el que podemos obtener buenos resultados. Entre ellos, esto también puede hacer buckets. Esto puede hacer llamadas iterativas a funciones, como lo haría el handlebars, en caso de que determine que eso es necesario. Seguidamente que tenemos esta configuración, lo que hacemos es de al kernel pedirle el servicio de chat completion, porque lo que vamos a hacer es una petición al chat, y a ese servicio le decimos, oye, te voy a pasar algo, que lo tienes aquí en el chat history, acá tienes unos execution settings que son que tú puedes llamar a las funciones si lo necesitas, y acá tienes el kernel con todas las funciones que están disponibles. Esto lo ejecutamos y vamos a obtener aquí un resultado. Y aquí vamos a tener algo intermedio entre el stepwise planner y el handlebars. Por un lado, si recuerdas, el handlebars pues nos devuelve el resultado y tenemos previamente el plan. En el caso del stepwise, nos devuelve el resultado y podemos meternos dentro del resultado para ver, por un lado, la respuesta final y por otro lado, lo que es el chat history, donde ha ido tomando todas las decisiones y donde ha ido ejecutando todos los pasos. Pues aquí vamos a tener por un lado el resultado y por otro lado ese chat history que le pasamos lo podemos recuperar y vamos a ver el objetivo del usuario y todos los pasos que tomó la inteligencia artificial hasta devolvernos un resultado, con lo cual es como un punto intermedio entre el handlebars y el stepwise. Por un lado tenemos algo que es iterativo o recurrente o que construye el plan a medida que se va ejecutando y a la vez tenemos una velocidad bastante alta con un resultado bastante eficiente. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esta demo. ¿Okay? Yo la voy a levantar, es una aplicación de consola y lo que vamos a hacer es que la voy a dejar ejecutando porque esto tarda bastantes segundos. Vamos a acelerar el vídeo y en lo que esto termine volvemos y analizamos esos resultados. Vale, esto ya ha terminado. Vamos a cerrarlo, vamos a dejar esto por aquí para que podamos ver los resultados con calma. Vamos a ver el primero. El primero de ellos es el stepwise function calling. Fíjate que lo que te contaba, lo primero que hace es una llamada al LLM para poder fabricar un plan y para eso él crea un system prompt con todos los pasos que debe seguir. Y esto lo hace con una serie de llamadas al LLM. Entonces el primer paso es obtener el tiempo en UTC, después obtener el tiempo para Madrid, después generar la imagen y por último devolver la respuesta al usuario. Es decir, que tiene 4 pasos. Y empieza con el primero, que es obtener la hora. Pero fíjate qué pasa aquí. Dice que va a llamar a esa función, va a obtener el resultado y va a ver qué es lo que hace. Acá vemos cómo hay un mensaje del usuario que es, oye, quiero que ejecutes esto. El asistente no nos dice nada porque realmente es una ejecución de una herramienta y aquí obtenemos el resultado de esa herramienta. Luego tenemos la parte donde dice, oye, quiero que hagas la siguiente llamada, que es a una función que se llama User Interaction Send Final Answer Function, donde aquí el asistente pues nos manda este resultado que es el de llamar a la herramienta que obtiene el tiempo en la ciudad de Madrid. Luego hace la siguiente, que en este caso es la fabricación de la imagen. Acá tenemos la URL de la imagen y nos devuelve el resultado final. Aquí podemos ver el resultado de todo el plan con el enlace para una imagen, que lo voy a copiar, voy a abrir aquí un navegador, voy a pegar y vamos a ver una imagen de algo que parece la ciudad de Madrid.
Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa a nivel de tiempos. Fíjense que tardó 41 segundos. No bastante tiempo, ha sido bastante lento, llegó casi al minuto. Y esto es importante porque en nuestras aplicaciones podemos tener situaciones de timeouts, situaciones donde tenemos restricciones de tiempo muy estrictas, 30 segundos para darle una respuesta al usuario, ya 41 segundos se pasa de ese tiempo y podríamos estar generando unos timeouts. Vamos a ver qué pasa con el handlebars. Fíjense que cuando se ejecuta el handlebars y nos muestra el plan, utiliza esta notación que te contaba que era con llaves. Entonces, aquí lo que ha hecho es un plan de 3 pasos. El primero para obtener el tiempo, el segundo para obtener el tiempo, y fíjate que ha extraído el nombre de la ciudad como Madrid, y finalmente el de generar una imagen a partir de lo que salga de Madrid Weather. Madrid Weather, si vemos en esta línea de aquí, es el nombre que le da una variable con la que va a poner esa información resultado de la llamada de la otra función, con lo cual handlebars también puede procesar variables. Este set Madrid Weather es parte de esas características de ese lenguaje, y también se repite aquí set weather image, es donde va a guardar la información de ese resultado. Y por último obtenemos el resultado con aquí una URL que la voy a copiar y ahora vemos qué es lo que pasa. Y el tiempo de ejecución es 19 segundos. Es bastante más rápido, muchísimo más rápido que el stepwise. Pero si te das cuenta, la imagen, si yo la pongo aquí en el navegador, me va a dar un error. Y es porque ha hecho una serie de escapes, lo que serían los ampersand, los ha escapado con ampersand, amp, punto y coma. Por lo cual, si yo abro aquí ahora un notepad, por ejemplo, y pego esto, y lo que hacemos es un replace, vamos a hacer un replace de esto por ampersand, replace all, y ahora copio esto, me lo llevo a una pantalla, sí deberíamos ver la imagen. Y acá está la imagen generada. Con lo cual, incluso con handlebars, aunque es más rápido que el Stepwise Planner, tenemos que tener cuidado de que puede que nos esté generando una información que tengamos que tratar después. Pero me quedo con el hecho de que son 19 segundos. Ha sido muchísimo más rápido. Vamos a ver qué pasa ahora con el kernel planner. Cuando no tenemos un planner, pero dejamos que sea el kernel el que decida qué va a ir haciendo. Pues fíjate que lo que ocurre aquí es que él va generando mensajes de usuario donde dice, oye, yo quiero que hagas todo esto, que es lo que me has pedido. Y él empieza, primera herramienta, llamo a obtener la fecha. La fecha y la hora. Seguidamente, dame el tiempo en la ciudad de Madrid con la llamada Weather Stack. Y finalmente, genera una imagen con esa salida. Y aquí tenemos el resultado, donde tenemos lo que ha hecho para obtener el tiempo, lo que ha sido el tiempo en Madrid y lo que es la imagen. Y el tiempo total de ejecución, 17 segundos, incluso más rápido que el handlebars. Por muy poquito, una diferencia de segundos, que podríamos decir que no es tan importante, pero como te mencionaba, si nuestras aplicaciones y nuestros servicios tienen restricciones de tiempos, de timeouts, cada segundo vale. Que te ahorres esos 2 segundos puede ser muy, muy importante. Vamos a tomar este enlace y vamos a ver qué imagen nos ha generado. Podemos ver que ha generado una imagen correcta. No tenemos que hacer el tratamiento de que haya habido caracteres de escape ni nada por el estilo. Entonces, ahora cabría la pregunta, ¿han muerto los planners? ¿Realmente ya no los necesitamos? Particularmente desde mi punto de vista, los planners sí han muerto, porque con la evolución que hemos visto de los LLMs, desde el GPT-3.5 hasta el GPT-4o, podemos ver cómo los modelos ahora con instrucciones claras y teniendo en cuenta todas las funciones que pueden ejecutar, todas las herramientas que tienen disponibles, son capaces de construir planes bastante completos y bastante complejos para poder ejecutar lo que quieren los usuarios. Sí veo un cierto matiz, y es que cuando ejecutamos o tratamos de ejecutar un plan con el kernel, ese plan es dinámico. Nosotros no tenemos control real sobre el plan que él va a generar para lo que ha pedido el usuario. El usuario tiene una petición, hay un conjunto de funciones y el LLM que utiliza el kernel es el que se encargará de fabricar ese plan. Muy parecido a lo que hace el Stepwise Function Calling, donde tenemos muy poco control sobre lo que puede hacer el plan. Sí hay un cierto control a nivel de la librería, pero no es el objetivo. El objetivo es dejar que sea dinámicamente. Si esa es la situación de que queremos que sea dinámicamente, pues ya vámonos con el kernel que hemos visto que es extremadamente muchísimo más rápido. El único caso excepcional que veo es cuando hablamos de qué ocurre si yo tengo un plan construido muy específico y quiero que sea ese el plan que se ejecute. Lo que conocemos como planes cocinados, baked, cooked. Son cosas que ya están fijas o que pueden ser dinámicas, pero porque las construimos fuera del contexto semántico de un LLM, la construimos con algoritmia tradicional, terminamos con ese plan y lo que queremos es que ese plan sea el que se ejecute. En ese sentido, sí creo que la parte del handlebars sí puede ser más interesante, porque la librería del Semantic Kernel sí soporta que nosotros le pasemos un plan en notación handlebars, algo de este estilo con las llaves, que puede tener las condicionales, los ifs, que puede tener los bucles con los fors, y lo puede ejecutar. Puede tomar este plan y mandar
dárselo a un LLM y ejecutarlo, porque ya la librería nos lo proporciona. En ese caso en particular, en ese caso muy en concreto, sí veo que el Handlebars sigue siendo relevante, porque es básicamente un motor de ejecución de un plan cocinado, de un plan fijo, un plan preestablecido. Agrega un poco de discreto a lo completamente estocástico que son los LLMs. Pero honestamente, a mi ver, es el único escenario donde seguiría utilizando el Handlebars. Para todo lo demás, siempre que utilicemos LLMs muchísimo más modernos, como el GPT-4o o todo lo que venga después, creo que solo delegando en el LLM la construcción del plan y las function calling, vamos a tener resultados muchísimo mejores y sobre todo, muchísimo más rápido. En cualquier caso, déjame en comentarios lo que piensas de esto. ¿Crees realmente que los planners han muerto como yo? Que creo que ya no los vamos a utilizar. ¿Hay algún escenario donde ves que el stepwise function calling sigue siendo vigente, sigue siendo relevante, o que podemos de alguna manera bypassear esa limitación de lo lento que es? O como en mi caso, estás totalmente convencido y ves que realmente delegando en los LLMs la construcción y consecución del plan es más que suficiente. De verdad me gustaría saberlo, porque para mí esto es algo como un descubrimiento un tanto muy personal y no tengo mucho con quien contrastarlo, con lo cual, si me lo puedes dejar en comentarios, sería fantástico y abrimos por ahí una conversación. En cualquier caso, como siempre, el código para que puedas jugar con él lo encuentras en mi GitHub, la descripción está aquí. Si quieres ver cómo funcionaban los planes antes, recuerda que tienes aquí un vídeo de cómo eran los planes de una sesión que di hace un tiempo en una charla en Madrid. Y en cualquier caso, ¿sabes dónde encontrarme? Siempre trataré de encontrar un hueco para contestar a tus preguntas. Si puedes, no te olvides de darle suscribir y like a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo con el algoritmo, me da un poquito más de visibilidad, ayuda a que pueda tener el tiempo para poder seguir haciendo este tipo de contenido, porque deja ver que la gente lo consume. Y en cualquier caso, estoy muy agradecido del tiempo de que hayas visto esto. Muchas gracias y hasta luego.